Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy en este video vamos a tratar de explicar algunos conceptos generales en la materia de química. Los vamos a explicar de una manera muy breve, muy concisa, para apoyarlos a estudiar algunos que necesiten. ¿Sale? Este video es sobre todo para la primera unidad de la materia de química inorgánica de bachillerato. Comenzamos. Estos van a ser los temas que vamos a abordar en este video. Vamos a tratar de explicar cada uno de manera breve y muy sencilla, ¿sale? Comenzamos. Tenemos aquí escritos algunos conceptos generales. Solamente vamos a leer su definición. Está muy sencilla, no hay necesidad de explicarlo tan a fondo, puesto que estos son conocimientos previos que traemos ya de nuestra formación secundaria. Ciencia es un conjunto sistemático de conocimientos que explica fenómenos naturales. Química es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura, propiedades y transformaciones de la materia. Muy sencillo, ¿verdad? Materia, puesto que es el propósito de estudio de la química, pues vamos a ver qué es. Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Por consiguiente, ¿qué es la masa? Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Muchos confundimos masa y peso, entonces vamos a definir también lo que es peso. El peso es la fuerza con la que un cuerpo es atraído por la Tierra o cualquier otro cuerpo celeste debido a la gravedad, ¿verdad? Y volumen, pues será el espacio que ocupa un cuerpo. Muy bien. Entonces, con respecto a la relación de la ciencia con la tecnología, sociedad y el ambiente, pues vamos a ver que la ciencia, como ya lo definimos, es un conjunto sistemático de conocimientos que explican fenómenos naturales, mientras que la tecnología es su aplicación práctica para resolver problemas. Ambas tienen un impacto directo en la sociedad y el ambiente. La química como ciencia ha permitido avances tecnológicos que influyen en la vida cotidiana, como la medicina, energía, industria, etc., pero también ha generado efectos adversos como la contaminación y la explotación de recursos. Vamos a ver ahora algunos antecedentes históricos y algunas aportaciones importantes que ha hecho la química. Bueno, como antecedentes tenemos la alquimia, donde era una mezcla entre ciencia, religión, arte, que se buscaba la piedra filosofal, el elixir de la vida. Otros descubrimientos fueron los elementos químicos y la formación de la tabla periódica en 1869 por Dmitri Mendeleev. Además, la revolución industrial, donde la química es aplicada en los procesos de manufactura, el desarrollo de los plásticos con efecto en la tecnología y la contaminación ambiental, así como las investigaciones actuales sobre energías renovables, y entre otras, ¿verdad? Algunos beneficios y riesgos que ha traído el desarrollo científico y tecnológico, pues son estos que vemos aquí. Entre los beneficios que tenemos es el desarrollo de nuevos y mejores materiales, el desarrollo de las energías renovables, la tecnología de alimentos, medicamentos, la comunicación instantánea, las herramientas para hacer la vida más cómoda y las tecnologías de la información y la comunicación. Y entre los riesgos, pues están las guerras, la contaminación, el desarrollo de nuevas enfermedades, la dependencia que tenemos actualmente a la tecnología, la manipulación, privacidad y el desarrollo de armas cada vez más letales. Bueno, continuamos ahora con el método científico y lo principal de esto es conocer los pasos. Los pasos del método científico son la observación, la generación de una pregunta y a partir de ella la hipótesis, que es esa explicación que nosotros le vamos a dar a algún fenómeno natural que creemos que puede ser verdadera. Después sigue la experimentación, donde vamos a desarrollar una serie de pasos que son reproducibles y nos van a llevar a obtener resultados. Con estos resultados se puede formular una conclusión. Bueno, pasamos ahora a las propiedades de la materia. Vamos a tener principalmente dos tipos, que son las intensivas y las extensivas. Entre las intensivas, bueno, las definimos como las que no dependen de la cantidad de materia que se analiza, son propias de la materia.
y entre ellas tendremos el punto de ebullición, el color, temperatura, el brillo, dureza, etcétera. Entre las propiedades extensivas, las cuales sí dependen de la cantidad de materia que se analiza, tendremos pues la masa, el volumen, el tamaño, el peso, longitud, etcétera. Aquí tenemos un esquemita un poco hechizo de los estados de agregación y sus cambios. Los principales estados de agregación, como vemos, serán sólido, líquido y gaseoso. Sabemos que también existen plasma, entre otros. Sin embargo, como no podemos experimentar con ellos, no los vamos a tomar en cuenta dentro de este campo de estudio, ¿sale? Y vamos a tomar a estos como los principales. Tenemos los cambios de estado, que son la evaporación, donde claramente vemos que es de líquido a gas, la condensación, que es cuando este gas pasa a estado líquido, la solidificación, cuando el líquido pasa a sólido, la fusión, cuando este sólido pasa a líquido, sublimación, cuando el sólido pasa a gas sin pasar por el estado líquido, la sublimación inversa o deposición, cuando este gas pasa a sólido sin pasar por el estado líquido. ¿Sale? Esto es bastante sencillo. Clasificación de la materia. Aquí el esquema no se ve tan bien, pero bueno, vamos a aplicar este esquema para nosotros poder clasificar la materia en sustancias puras o mezclas, que es la principal clasificación. ¿Tiene propiedades y composiciones constantes? No, pues que sí, entonces es una sustancia pura. ¿Se puede simplificar químicamente? Si es no, será un elemento, cualquiera de los 118 que tenemos en la tabla periódica. Si la respuesta es sí, pues entonces será un compuesto que está formado por dos o más tipos de átomos. Si aquí la respuesta en tiene propiedades y composición constante es no, entonces será una mezcla. Si es uniforme en todas sus partes, si la respuesta es sí, será una mezcla homogénea y de lo contrario será una mezcla heterogénea. Sabemos que esto depende del tamaño de la partícula del soluto. Y sabemos que hay un tipo de mezcla intermedio aquí, que van a ser los coloides o sistemas coloidales, donde el tamaño de la partícula está entre lo que dicen las mezclas heterogéneas y lo que dicen las mezclas homogéneas. ¿Sale? Bueno, continuamos. Para separar las mezclas vamos a tener diferentes métodos. De acuerdo a si las mezclas son homogéneas, pues bueno, vamos a tener evaporación, destilación, cromatografía. Si son heterogéneas, pues tendremos entonces la filtración, sedimentación y después decantación, tamizado o separación magnética o imantación. ¿Sale? Entre otros, no son los únicos que hay, tendremos varios, pero estos son los más representativos y los que tomaremos en cuenta. Continuando ahora con la energía. La energía será la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo y tenemos tres tipos de energía principales que nos dice la bibliografía, que sería la energía cinética, potencial y mecánica, que será una suma de estas dos, de la cinética y la potencial. Cinética se refiere a la energía que poseen todos los cuerpos en movimiento y la energía potencial será aquella que tienen los cuerpos en reposo, pero que tiene un efecto debido al campo magnético en el que se encuentra. Y como manifestaciones de energía nosotros encontraremos diferentes manifestaciones, como la eléctrica, la térmica, la luminosa, la química, magnética, nuclear, etcétera, todos los que tenemos aquí. Pero a esas nosotros les conoceremos como manifestaciones de la energía. Continuamos. Vemos que esta energía es aplicada en los cambios físicos y químicos. Para esto, todo lo que va a explicar a los cambios químicos, sobre todo, son las leyes de la conservación. Y vamos a tener tres. La primera, que es la ley de la conservación de la masa, dice que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. La ley de la conservación de la materia nos dice que la cantidad de materia, energía que se manifiesta en un determinado tiempo y espacio es constante. Y la ley de la conservación de la energía que nos dice que la energía en el universo se mantiene constante de tal manera que no puede ser creada ni destruida, pero sí puede cambiar de una forma a otra.
Estas leyes básicamente nos dicen lo mismo, que la materia y la energía no pueden ser creadas, no pueden ser destruidas, solamente van a estar en constante cambio. Ok. Y estos cambios, los cambios físicos y químicos, los vamos a definir de esta manera. Cambios físicos son aquellos en los que la estructura interna de la materia, no cambia, como los cambios de forma o los cambios de estados. Los cambios químicos, aquí me faltó agregar, miren, si se dan cuenta, son aquellos en los que la estructura interna de la materia no cambia. Eso es muy importante, es la parte fundamental. En los cambios químicos sí cambia la estructura interna de la materia, ya que hay la formación o ruptura de enlaces químicos. Entonces es otra forma de referirse a las reacciones químicas. ¿Sale? Ok, ya después de que dejamos atrás los cambios físicos y químicos, pasamos a la teoría atómica y es bastante complejo ya que son varias décadas entre un descubrimiento y otro, pero vamos a ver los más representativos, los que considero más importantes, y comenzamos con John Dalton. John Dalton propone que el átomo es una esfera. Él dice que todos los átomos van a ser esferas, más grandes, más chiquitas, con propiedades diferentes, que los átomos de hidrógeno van a ser esferas con ciertas características y todos los átomos de hidrógeno van a ser exactamente iguales, pero que van a ser diferentes a los átomos de otro elemento. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante de John Dalton con respecto a su aportación de la teoría atómica. Luego tenemos a Thomson. Thomson estableció un nuevo modelo atómico donde decía que el átomo era una esfera de electrificación positiva y que iba a tener incrustaciones con carga negativa, que eran como las pasitas, ¿verdad? Que iban a estar en este panqué con pasas famosísimo de Thomson. Después modifica el modelo atómico Rutherford, quien dice que el átomo iba a tener un pequeño y denso núcleo positivo y que alrededor iban a estar girando los electrones. Él teorizó la presencia de los neutrones, dijo que debería de haber una partícula más ahí en el núcleo del átomo que le diera estabilidad a este. Entonces, aún no se descubrían los neutrones, no les llamó neutrones, pero teorizó la presencia de estas partículas subatómicas. Luego llega Niels Bohr, donde ya se habían descubierto los neutrones, entonces él menciona que en el núcleo pequeño y denso van a estar los protones, pero también los neutrones, que van a tener similar masa, pero los neutrones no tienen carga, entonces iban a hacer que el núcleo fuera estable y girando en círculos en órbitas concéntricas iban a estar los electrones que iban a encontrarse en niveles de energía. Él ya cuantificó la energía que iba a estar en los orbitales. Su modelo solamente se aplicaba al átomo de hidrógeno, entonces no era del todo correcto, pero él, con el modelo de Niels Bohr fue como la introducción a la teoría cuántica. Continuamos ahora con Sommerfeld. Él dijo que las órbitas en las que giraban los electrones no iban a ser totalmente circulares, sino que también iba a haber órbitas elípticas y que iba a haber subniveles de energía. Entonces eso fue lo más representativo de Sommerfeld. Luego llega Schrödinger, que habla de no eran orbitales, sino que iba a haber una nube electrónica en donde se iban a poder encontrar los electrones. Ya nos habla de que no giran con una forma específica, sino que va a ser una nube, una zona de probabilidad en donde se pueden encontrar estos electrones. Y al final, por último, aquí tenemos a Dirac y Jordan, que son los que nos dicen que estos orbitales van a tomar formas especiales, estas zonas probabilísticas donde vamos a encontrar los electrones van a tener formas especiales, nos hablan de niveles de energía, nos hablan de la cantidad de electrones por cada nivel y eso es lo más importante. Muy sencillito y tomamos en cuenta estas aportaciones que fueron muy importantes. Crookes diseñó un tubo que fue
un tubo de rayos catódicos, bueno, más bien el tubo de Crookes, que con la aportación o con el diseño de este tubo, pues se pudieron descubrir varias partículas subatómicas, como Goldstein, que modifica este tubo para poder encontrar los rayos canales, que eran rayos positivos, que correspondían a los protones. ¿Sí? A Goldstein se le adjudica el descubrimiento del protón. Chadwick, por su parte, descubre el neutrón y él fue el que lo integró a su modelo atómico. Chadwick, por su parte, participó en el proyecto Manhattan, que fue donde se diseñó la bomba atómica que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Millikan descubre la carga del electrón con su experimento de la gota de aceite. Estos temas serían para un video cada uno. Lo estoy diciendo de una manera muy rápida, muy concreta, de manera puntual, lo que considero que es más importante de cada uno de ellos, ¿sale? Pero la información que tienen estos personajes nos da para un video para cada uno. Ok, entonces, en pocas palabras y a grandes rasgos, el átomo va a ser la partícula fundamental, ¿sí? Y está compuesto por tres partículas subatómicas principales, que van a ser los electrones, que van a tener carga negativa y se encuentran girando en las órbitas o zonas probabilísticas de energía, el protón, que tiene carga positiva y se encuentra en el pequeño y denso núcleo, el neutrón, que no tiene carga, es del mismo tamaño que los protones y también está en el núcleo. A estos dos juntos le vamos a llamar nucleones, perdón. El electrón es una partícula chiquitita, chiquitita, que es más de 1800 veces menor que el protón y que el neutrón y se encuentra en las órbitas. Pero estos dos, el protón y el electrón, son equivalentes en cargas, pero con signos contrarios, el electrón negativo y el protón positivo, insisto. Entonces, aquí, en cuanto al protón y al neutrón, lo tienen o se debe que tienen una carga similar a que están compuestos ambos por tres quarks. El protón estará formado por dos quarks up y un quark down, y el neutrón tendrá un quark up y dos quarks down. ¿Sí? De ahí que tengan la misma masa. Ok, otros conceptos adicionales son la masa atómica, que será el promedio ponderado de las masas de todos los isótopos naturales de un elemento y se mide en UMAS. El número de masa será la suma de protones y neutrones en el núcleo de un átomo. El número atómico será la cantidad de protones que están en el núcleo o la cantidad de electrones que están girando en las órbitas de ese mismo átomo. Isótopos se refiere a átomos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico y diferente número de masa, esto debido a que tienen diferente cantidad de neutrones, como lo vemos en esta parte. Este oxígeno tiene 8 protones, 8 neutrones y por lo tanto su número de masa es 16, pero este otro tiene 8 protones, pero tiene solamente 7 neutrones, ¿sí? Entonces, debido a la diferencia en la cantidad de neutrones, es que tenemos variedad en isótopos de un mismo elemento. Y luego, isóbaros son los átomos de diferentes elementos que tienen el diferente número atómico, pero el mismo número de masa. Aquí tenemos un ejemplo, de isóbaros. Tenemos el aluminio y el magnesio con diferente número atómico. El aluminio tiene como número atómico 13 y el magnesio 12. El aluminio, en este caso, su número de masa es 28 y del magnesio también, es decir, van a ser átomos que pesan lo mismo, pero no tienen mismas propiedades, tienen propiedades absolutamente diferentes, ¿sí? Y luego terminamos con iones, que son partículas cargadas eléctricamente. Si son positivos se llamarán cationes, si son negativos se llamarán aniones. Aquí tenemos, por ejemplo, un átomo neutro, un protón, un electrón. Acuérdense que las cargas positivas con las negativas se van a anular.
Entonces, una positiva con una negativa se anula y por lo tanto tenemos un átomo neutro. Si quitamos un electrón, queda cargado positivamente y se formará entonces un catión. Si le añadimos, por otro lado, un electrón, entonces quedará cargado negativamente y entonces se llamará anión. Vamos ahora a explicar mediante un ejemplo lo de los protones, electrones y neutrones en un átomo. Tenemos señalado con rojo el número de masa y con azul el número atómico de estos elementos que tenemos aquí. Por ejemplo, el carbono. El número atómico, acuérdense que me indica la cantidad de protones y la cantidad de electrones. Entonces será lo mismo que el número atómico, en este caso 6. Y los neutrones será el número de masa menos la cantidad de protones. Si dijimos que el número de masa es la suma de protones y neutrones, si solo quiero saber los neutrones, pues tengo que restar el número de protones al número de masa. En este caso me daría 6. Para el oro, número de protones y electrones van a ser el mismo, 79, y los neutrones lo vamos a restar ese número de protones, electrones o número atómico, como le quieran decir, al número de masa, y este sería el resultado. Lo mismo con el uranio, ahí está. Para el oxígeno, ahora si ustedes se fijan, tiene carga de -2. Protones va a tener exactamente los mismos, pero electrones va a ser diferente. ¿Por qué? Porque me indica que tiene dos cargas negativas extra. Se le agregaron electrones. Es un anión. Entonces, 8 electrones que tiene ya de cajón, más esas dos cargas negativas extra, en total va a tener 10 electrones, ¿sí? Su número de neutrones lo obtenemos exactamente igual. Vamos a restar al número de masa la cantidad de protones y este sería la cantidad de neutrones. Acuérdense que los aniones o cationes van a depender de la cantidad de electrones que tengamos de más o de menos, ya que le agregamos o le quitamos electrones. Los protones nunca se mueven, los electrones sí. Vemos, por ejemplo, este aluminio que tiene un +3. Eso quiere decir que es un catión y que perdió 3 electrones. Por eso tiene 3 cargas positivas, vamos a decirlo, porque le faltan 3 negativas para anularlas. Entonces, en los protones, pues igual que el número atómico, y en la cantidad de electrones, a los 13 que tenía normalmente, le quitamos 3 porque son los que aquí me está indicando que le faltan. Entonces, en total solo tendría 10 electrones. Para los neutrones lo hacemos igual que en todos, al número de masa le resto la cantidad de protones, que sería mi número atómico, y en este caso me daría 14. Bueno, muchachos, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les sirva para estudiar. Por favor, repásenlo. Cualquier duda, pues estoy aquí presente en los comentarios. Me mandan un mensajito y estaré al pendiente. ¿Sale? Bueno, nos vemos en otro video. No se les olvide suscribirse. Piquen en la campanita ahora sí para que no se pierdan las notificaciones y nos vemos.